Del consejo legal por el librito con nuestro amigo Juanmi. Nosotros le decimos cariñosamente Juanmi, pero es Juan Miguel Castillo, abogado, magíster en Derecho de los Negocios Internacionales, o bien de Negocios Internacionales, magíster en Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de la Tecnología. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y que a mí me encanta, la censura. Yeah. Sí, así es. Mira, ¿Existe la censura? sí, lamentablemente la censura existe. Si Por se eso aplica o no. Cuando supuestamente vivimos en un país libre y que existe la libertad de expresión. se supone, sí, pero se supone muchas cosas en nuestro país, ¿verdad? A veces las leyes y la Constitución dice una cosa y la realidad lamentablemente dice otra. Yo hice un video hace muy poco, lo publiqué en mi cuenta de Instagram, donde yo hago videos educativos sobre temas legales. Yo lo había mencionado, se llama @legalcpr. Yo hago videos explicando asuntos de índole jurídica, pero en un formato breve, fresco, muchas veces divertido, para que la gente se empape de esos temas que es importante que como ciudadanos los conozcan, porque una ciudadanía que conoce sus derechos se empodera y obviamente Claro. elevamos la calidad de lo que exigimos de las autoridades públicas. También hacemos ciudadanos más empoderados. Y uno de esos temas es la libertad de expresión. Entonces, ustedes saben que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Está concebido en la Carta Magna y es el derecho que tú tienes de expresar libremente tus convicciones, tus opiniones, tus ideas por cualquier medio, y eso es un derecho que te asiste. Lo que pasa es que, como todo derecho, ningún derecho es absoluto. Como todo derecho, es un derecho limitado. Eso quiere decir en pocas palabras que el derecho tiene sus fallas. No fallas, no, son límites que son sanos. El derecho a libertad personal, por ejemplo, está limitado. Ajá. Y ese límite, por ejemplo, es que en caso de que tú cometas un delito, tú puedes ser sujeto a una condena privativa de libertad. Se te afecta tu derecho de libertad personal porque un juez dicta una sentencia condenatoria y eso es una limitación de un derecho. Y de hecho, como es una limitación tan fuerte, tan dramática tu derecho, tiene que pasar por la tutela judicial efectiva, un juzgador que te conoce ese delito. Entonces, así como el derecho de libertad personal, así como muchísimos derechos, como el derecho de propiedad, por ejemplo, tienen sus límites. Yo tengo un derecho fundamental de propiedad, pero yo no puedo hacer de la propiedad de la cual yo soy titular un uso ilícito. Por ejemplo, armas de fuego y con eso cometer delitos. Eso no es un derecho de Exacto. propiedad. La libertad de expresión pasa lo mismo. Hay límites. Uno de Por esos límites... ejemplo, por ejemplo. Exacto, porque, límite puntual. Y vamos a poner un tema que está muy en la palestra, que es la ideología de género y el Twitter. Entonces, tenemos una persona que está pro la ideología de género, donde dice, tú puedes ser todo lo que tú quieras ser y lo que sea, y que los niños pueden ser niñas y todo este lío de la ideología de género. Y tenemos una persona que es conservadora, que si se expresa en contra de la ideología de género, entonces ahora mismo está tildado como homofóbico, transfóbico y todo lo fóbico. Entonces, ¿cómo ahí evitamos eso de que esta persona se puede expresar y esta también sin ser censurados los dos? Claro, en el contexto, internacional, se ha comentado mucho en la figura del discurso de odio, que ustedes lo han oído. o la Claro. cancelación, la cultura de cancelación. Y de hecho, sí, pero en este caso la cultura de cancelación, que es un concepto puramente social, pues el discurso de odio, digamos, como figura jurídica, como tipo penal, no está concebido en el derecho dominicano. Comenta. Comenta. Pero hay otras legislaciones donde sí se concibe. En el caso de Canadá. Canadá sí existe el delito de discurso de odio. O sea, ¿qué es lo que pasa con el discurso de odio? No es un delito en el derecho dominicano, pero no significa que no pueda ser reconocido en algún momento, cosa a la que yo me opongo frontalmente, porque se insertó en varios anteproyectos de modificación del Código Penal y de nuevos proyectos del Código Penal que están en el Congreso Nacional. Sí. Algunos de nuestros flamantes diputados, incluso en un momento, insertaron artículos y cláusulas en ese Código Penal, en sus propuestas, los borradores que tú puedes consultar incluso en la página del Senado y de la Cámara de Diputados, que castigaban, y esto lo estoy diciendo muy seriamente, con 30 años de prisión el delito de discurso de odio. Y eso quedó en borradores. Señor, 30 años de prisión era la pena máxima para asesinato. Claro, O sea, sí. para que tú entiendas la gravedad. Obviamente... Pero esas son cláusulas que vienen de para allá arriba. Porque ellos en su sano juicio no van a pensar eso aquí. eso tiene que ver con una ideología totalitaria de Claro. izquierdas, de imposición de censuras, que realmente choca directamente con las libertades fundamentales
de las cuales depende nuestro sistema Discúlpame, democrático Juanmi, y nuestra constitución. tú dijiste de izquierda, si regularmente ese discurso así tajante es de derecha, ¿no? No, normalmente ¿Quiénes No, el censuran? discurso de formas odio. de control de la propiedad privada, de control de la opinión pública, Ajá. es de izquierda fundamentalmente. Quieren controlar lo que tú dices, entienden que la propiedad tiene una función puramente social y que puede ser expropiada en cualquier momento. Es una ideología puramente de izquierda, de origen marxista. Pero Y es parte de la Agenda 2030. sí, eso es algo que muchos abogados y pensadores venimos denunciando, de que hay una tendencia a la corriente de izquierda y progre que lamentablemente ha arropado a algunos sectores, como el medio de comunicación, centros universitarios también, donde hay una tendencia de pensamiento muy clara. Por ejemplo, en temas de ideología de género, pues entonces lo que hacen es fomentar que no existe tal cosa como el sexo, sino que el sexo y el género es una cosa Una maleable, construcción sociable, intercambiable. de social. Y eso lo están, digamos, moldeando tanto, tergiversando tanto, al punto de que donde quieren llegar es que tú decir que existen solamente dos sexos y dos géneros es básicamente discurso de odio. Claro. Entonces, en el día de hoy, en el derecho dominicano, eso no es un delito. Algunos diputados, insisto, quieren que eso se convierta en un delito, pero eso es muy delicado por lo siguiente. Resulta que usted castigar con prisión, que es una forma de privación de libertad, Una censura. un discurso, una expresión puramente verbal, no satisface un principio de proporcionalidad. No es proporcional que por yo expresar una idea mía, una convicción, en el ejercicio de mis derechos fundamentales, yo sea castigado con una forma tan represiva como una prisión contra mi persona. Entonces, obviamente eso no aguanta un test de razonabilidad. Y no es de equivalente. O sea, proporcionalidad. tú matas a una No hay persona, no es lo equivalencia. mismo que tú tener una opinión como la que tú Así dices. es. Entonces, el discurso de odio como tal no debería nunca ser contemplado porque tiene problemas de ambigüedad y lo abstracto y general que es el término. ¿Qué es discurso de odio, Marola? Yo puedo considerar discurso de odio cualquier cosa. Cualquier cosa Que que yo vaya en me contra... siento- Que vaya en contra de ti. Que yo O me de siento tus intereses. ofendido, que yo me siento disgustado porque tú has dicho un dato con el cual yo no me siento cómodo y eso me hace sentir Ofendido. y ya sobre esa base de mi percepción personal yo voy a iniciar un procedimiento legal que puede tener un desenlace en el que tú vas a caer presa. Pero lo estamos hablando aquí como que, y suena descabellado, pero está pasando en el mundo entero. Sí, eso O sea, está pasando. Profesionales siendo destituidos de posiciones, o sea, por ejemplo, Jordan Peterson en Canadá, o sea, el tipo está a punto de no poder perder su ejercer como exequatur. psicólogo Así es. porque él dice que no, es que son dos sexos, el femenino y el masculino. Pero yo entiendo que esa ideología de género, yo lo catalogo eso como un estrés internacional, previamente a esto, porque es que en el país todavía hay cierta represalia con el mismo hecho de que tú decidas ser homosexual. Todavía existe... Como un estrés, no entendí. Estrés internacional. Es decir, que... Como que está pasando fuera de aquí y aquí no. Efectivamente, yo que doy noticias, yo no me estreso por muchas cosas que pasen afuera, a menos que sea de macroeconomía y cosas que vayan a afectar directamente o indirectamente. Lo que pasa es que como tú no tienes hijos en ese sentido, tú no lo ves preocupante, pero cuando tú ves en los colegios de aquí, bilingüe, gringo, los libritos de masturbación a los niños de 3 años, Sí. porque en nombre de la ideología de género, es preocupante. Sí, Entonces, que- quizás tú no lo estás viviendo de cerca, no porque, porque tú no puedes, no tienes hijos, no, ese no es lo que estoy diciendo. Es como que quizás tú no lo estás No viviendo lo de siento cerca. tan- ajá. Pero cuando yo tengo amigas que me escriben, me dicen, Mariel, en el colegio de mi hijo, están poniéndote libros de niños de 3 años para enseñarlos a masturbarse. Y decirle, mira, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Tú no eres varón, tú no eres hembra, el pene no tiene nada que ver con tu sexo. una locura. Tú decides lo que tú quieras hacer. Entonces, es preocupante aquí en el país y está pasando. No en tu entorno, pero está pasando. Entonces, ahí es que yo digo, o sea, ¿hasta qué punto la libertad de expresión te permite a ti expresarte en contra de la ideología de género sin sentirte que tú estás diciendo un discurso de odio? Porque no es un asunto de ser homofóbico en contra de esa Exacto. persona. Es que yo también tengo una opinión y debo ser respetada. Sí, Marola está dando en el clavo y no es que vamos a fomentar que las personas expresen de forma violenta, incitando a la Claro. violencia, porque por suerte, Elion, tenemos ya límites a la libertad de expresión, porque como yo dije al principio, no es un derecho
ilimitado, no es absoluto. Por ejemplo, el primero que yo digo en el video que yo subí Ajá. es incitación a la comisión de delitos, crímenes y desobediencia a la ley. Señores, eso es elemental. Cuando yo expreso una opinión sobre, por ejemplo, Comenta. Dale like. ideología de género, que es un tema sensible, Ajá. polémico, controversial. Sobre aborto, un tema polémico también, controversial. Temas de migración y atribución de la nacionalidad, también es lo controversial. Pero yo expresar una opinión sobre eso no debe traducirse en un tipo penal. Es una opinión y en el Cuando caso tú mío, por dices ejemplo, tipo penal, tú te refieres a que a la ley... a un delito preconcebido en la norma. Exacto. A eso que me refiero. Entonces, una cosa es eso, yo opinar, y otra cosa yo decir en un medio de comunicación como este, salgan a matar a tal grupo, Ajá. a tal colectivo. A los hombres abusadores que agredan a las mujeres. Eso es una cosa impensable y claro que eso es un delito porque yo estoy fomentando primero una acción que puede producir un daño a un ser humano. O sea, tú estás fomentando, promoviendo. Es una cosa, promoviendo violencia. Claro. pero también yo estoy llevando a las personas con ese discurso a desafiar el Estado y a la ley, porque que hay todo un trasfondo. Yo siento a la gente, no respetes la ley ni el Código Penal, y eso debe ser castigado. Entonces, ese tipo de límites que están en la norma, eso es más que razonable, Pero señores. entonces para la gente de izquierda no aplica. Porque, por Ellos ejemplo... quieren más. Ellos, no. Si por ejemplo, en el mismo tenor de la ideología de género, que está pasando mucho en Texas y en Canadá, los drag queens están leyéndole cuentos y haciendo show delante de niños. Y yo, por ejemplo, como madre, no quiero que eso suceda. Y yo o sea, me transo y digo, no quiero que un drag queen le lea, o sea, cuentos a mi hijo. Ellos me acusan a mí de discurso de odio, pero entonces yo no lo puedo acusar a ellos de pedófilos o trazar, o sea, no lo puedo acusar a ellos porque ellos sí también, pero la que está mal soy yo. Entonces, no es equitativo la libertad de expresión, porque ellos sí se pueden expresar y hay que aguantárselo todo, pero si yo quiero proteger a mi hija de ese tipo de contenidos, no lo puedo hacer porque estoy siendo transfóbica o homofóbica. Entonces, está fuerte el Mira, asunto. Marola vuelve a dar en el clavo, porque tú acabas de dar, entonces, otro ángulo, y es el siguiente. Nosotros los abogados y las personas que creemos en los derechos fundamentales de libertad de expresión y derechos democráticos, que son pilares del Estado de Derecho, respetamos el derecho de cada persona a expresarse. Claro. Usted quiere ser gay, usted quiere ser drag queen, usted quiere hacer eventos de eso. Claro. Usted puede. Haga lo que usted le dé su gana, porque a nosotros no nos importa Claro. realmente, no nos importa y no nos debería importar porque es su vida privada. Y es su orientación sexual y usted la expresa Por como favor, usted quiera. sí, claro, eso es lo que nos hace un país libre. Ahora, espérate. ¿Qué pasa cuando tú expones a menores de edad? Nosotros, en nuestra Constitución, decidimos hace mucho tiempo concebir un principio que se llama interés superior del niño. Ese es el principio cardinal Ajá. que dirige la interpretación de las normas y las actuaciones de las autoridades a los fines de salvaguardar los derechos fundamentales del niño. Ajá. Recuérdense primero que la protección de los menores de edad es un derecho fundamental específico en la Constitución. Número 1. Número 2. Tiene una legislación especial que es el Código de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que actualmente está ley 136-03. Número 3. Hay una convención internacional vinculante que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, en el momento en que la sociedad jurídicamente organizada, el Estado, ha decidido, cuando se trata de niños, el Estado sí tiene que intervenir, sí tiene que meterse porque debemos salvaguardar el interés de ese niño, los derechos de ese niño. Entonces, tenemos un derecho de opinar, de digamos, filtrar el contenido que consumen nuestros niños, no solamente en medios de comunicación, pero eso se aplica a todo, bebidas alcohólicas, contenido pornográfico. Sí, eso sí se puede filtrar, pero está justificado en un principio y es que el Estado, cuando se trata de niños, tiene que intervenir. Por eso a usted le pueden quitar la guardia de un hijo en caso de que usted lo maltrate o usted cometa un delito y que haga preso. O sea, Entonces, hay una justificación para lo que dice Marola y es, sí, hagan lo que ustedes quieran, pero lejos de Pero con los la niños no. infancia. Porque ustedes no tienen derecho a meterse y tratar de alterar la educación de los niños y mucho menos en una forma
ideológica ajena a la ciencia, ajena a la verdad objetiva. Hay dos sexos y dos géneros. Usted, como movimiento, en este caso LGBT, usted no puede pretender lavarle el cerebro a toda una generación. E imponer Lamentablemente. su ideología, porque te queremos respetar si tú consideras que hay 25.800 géneros y que el sexo es intercambiable. Te queremos respetar, pero no me venga a imponer tu ideología a la mía, porque yo no te estoy imponiendo la mía. Claro, Tú quieres la tuya, te la respetamos y no hay censura para ti, no hay censura para mí. Cada quien se expresa libremente, pero violentamente quieren Comenta. callarnos a nosotros para decir, no, lo tuyo no importa, es lo mío ahora que importa. Claro, y para que no se quede, porque como hay una muy pequeña lista que yo quiero mencionar de límites a la libertad de expresión, recuérdense que está la amenaza. Usted no puede amenazar a una persona con que le va a hacer daño, que va a cometer, digamos, por ejemplo, homicidio. Ajá, exacto. La difamación y la injuria, ustedes lo conocen Claro. perfectamente. Ajá. La difamación que usted a una persona le imputa públicamente una información que es falsa. En el caso de las injurias son Aunque- improperios, son términos vulgares y ofensivos, por ejemplo, mala palabra. Ajá, pero la pregunta sí. del millón con el tema de eso de la injuria. Tengo otra Sí, pregunta claro. al aire, aterrizándolo más al patio. Con eso de la difamación, es que tú tienes que tener tu nombre registrado en UNAPI para que eso sea efectivo a nivel de la ley. No tiene nada que ver, por suerte. Mira, realmente la difamación y la injuria, como tipos penales que se conciben en la legislación, Ujú. cualquier persona que sea víctima de una imputación de un hecho falso, Que me digan que yo soy un robo puede aguacate, por ejemplo. perfecta, ¿cómo fue? Un roba aguacate. Exacto. Él es un un ladrón de aguacate. Bueno, pues sí, tú puedes ir a la Procuraduría Fiscal a interponer una querella contra esa persona es citada. Eso inicia la acción penal que puede desembocar eventualmente en una condena por difamación o por injuria con su ley especial. Sí, perfectamente. Eso no tiene nada que ver con reglas de propiedad intelectual, porque tú mencionaste ONAPI, me parece. Eso no tiene nada que ver. No tengo nada, o sea, porque muchas veces las personas que nos dedicamos a trabajar en los medios de comunicación, por ejemplo, Marola dice que yo soy el roba aguacate. Yo no lo tengo registrado mi nombre y ella utiliza mi nombre. Porque muchas veces nos dicen, Pero mira, es que no estoy tienes usando que tu nombre registrar con fines comerciales. Yo no estoy diciendo, el roba aguacate de él y voy a poner un negocio. Por eso NAPI no aplica. Pero vamos a aprovechar para aclarar eso. Ok. Claro. Está bien. Y más si yo lo hago en Twitter porque también. hay- Como el Twitter aguanta tanto, el papel aguanta tanto, la gente escribe, difama por Twitter y ahí hay un acabose. El roba aguacate, pa, y lo publica. No se preocupe, mira, para que quede claro, lo que tiene que ver con límites de la libertad de expresión que tienen que ver en la materia de propiedad intelectual, podemos decir que por un lado sería derecho de autor, que es una de las ramas de propiedad intelectual, y la otra vendría siendo derecho de propiedad industrial. Son las dos vertientes de la propiedad intelectual, con sus leyes especiales. En el caso de la propiedad industrial, que es lo que protege son diseños industriales, patentes, marcas, nombres comerciales. Si usted hace un uso en una expresión de su pensamiento o un anuncio de su producto, un uso ilegítimo de marcas protegidas de terceros o de nombres comerciales de terceros, es una infracción de propiedad industrial y efectivamente funciona como un límite de la libertad de expresión. En el caso del derecho de autor, yo tengo derecho a componer una canción, tengo derecho a comunicarla públicamente como una forma de explotación, pero si esa canción que yo compuse contiene un plagio, un fragmento no autorizado de un tercer autor, eso es un límite. Yo no tengo derecho a exacto. difundir canciones que Claro. infringen derechos de autor de terceros. O sea, para que lo tengamos claro por ahí. Otras que... O sea, que tu libertad de expresión no te lleva, no te permite utilizar cosas de terceros para uso personal. O sea, Sí, tú te puedes expresar libremente, pero tú no puedes usar una canción Apropiarte. y apropiarte de eso. Exacto, salvo que tú tengas tu permiso Claro. o que sean canciones de dominio público. Acuérdense que también hay más obras de dominio público en caso de ciertas obras visuales, películas que tienen todas sus reglas de la cantidad de años que tienen que pasar
a partir de la muerte del autor para que pase al dominio público, que no es que se pierda el derecho moral, lo que sucede es que las personas pueden ya comunicar y reproducir esa obra sin ningún tipo de consecuencia en Que términos Mickey de Mouse derecho está de en la cuerda explotación. floja. Mickey Mouse está... que ya cumplió sus 100 años, el Mickey. Bueno, hay que ver, porque en el caso de Mickey Mouse creo que es como marca y eso sí es renovable, eso no pasa a dominio Bueno. público. Si se mantienen renovándolo y explotándolo, no hay ningún problema. Estoy casi seguro que es como marca. Quería mencionar perturbación de la paz personal. ¿Ustedes lo conocen esa? No. Ok, cuando usted le llaman incesantemente para molestarlo. O Los cobrarle. bancos. Sí, perturbación de la paz se llama. Las telefónicas. Déjame El- anotar El- eso. pero el caso que yo más recibo, francamente, es algún ex dolido Comenta. Dale like. que llama 300 veces al día. Sí, eso es un delito, realmente. ¿Qué? ¿Y, Sí. te, y te llaman como abogado para decirme tengo este problemita? Sí. Me llamó 845 veces. Nosotros dimos una noticia de una persona que pasó eso. Sí, sí, 817 llamó. Y que me enteré también que hay páginas de internet que te permiten, que lo hacen algunos acosadores también, me enteré hace poco, que hacer llamadas y mandar mensajes de números temporales. O sea, que yo me registro y yo mando un mensaje, por ejemplo, a Marola, y cada vez que yo le escribo, cambia el mensaje, el número de teléfono del emisor. Sí, Ah. y cuando Marola, digamos, escribe para atrás, el mensaje nunca llega, porque todo temporal. Hay páginas que hacen eso y algunos acosadores. Y eso es un lío, porque entonces, como son números provisionales, Ajá. conectarlo con el imputado para tú llevar una querella es súper complicado. Sí, eso Entonces ellos Lo viven he cambiando visto. el número, pero te escriben a ti incesantemente. sí es complicado porque tú puedes bloquear un número, pero, Claro. pero ¿cómo tú bloqueas 20 números? Es terrible. Ajá. Otro es el perjurio, cuando usted es citado como testigo ante un tribunal y usted miente. También la revelación de secretos profesionales, comerciales e industriales. Por ejemplo, una fórmula que yo uso en un proceso industrial, comercial. Aunque yo no haya firmado un acuerdo de confidencialidad. Mira, eso es muy Siempre ponen a firmar. Mira, Siempre. mira, hay dos alternativas. Una de ellas es una persona que incumple un acuerdo de confidencialidad o como le conocen popularmente NDA, Non-Disclosure Agreement. En este caso tú tienes una responsabilidad civil contractual de la persona por la revelación. Sin embargo, si yo tengo dentro de mi empresa archivos secretos que yo tengo bien resguardados y una persona mediante hackeo, por ejemplo, o penetración al edificio, roba esos Ajá. documentos para revelarlo, eso también es un delito. O sea, el NDA no es un prerequisito. Lo que pasa es que si tú vas a manejar la información delicada con quizá un suplidor o con un socio, es importante que tú firmes el acuerdo porque también tú identificas a la persona y cuál es la información que tú quieres proteger específicamente, pero no es indispensable. Lo que hace es que te lo facilita. Por eso cuando se habla de secretos comerciales e industriales, es importantísimo que sean muy bien resguardados y que en el caso de que tú vayas a revelarlo a un tercero por razones que sean, una persona que va a trabajar contigo, por ejemplo, eso esté muy bien escrito. Lo ponen a firmar a socios, a empleados también. Eso también figura ahí. Hacer maldad en la calle también. He oído de unas fiestas clandestinas que tienen que firmar. ¿En Sí. serio? Otro Oye, que quiero muchas co- cosas, muchachos. Otro que quiero comentar, también cometer falsedades en escritura, falsificar firmas, falsificar información, revelar ilícitamente datos personales de terceros y relativos a menores de edad. Revelar información personal, por ejemplo, de Helio. Yo no puedo, en uso de mi expresión, revelar información que es confidencial, íntima de Helio. Eso es un delito también. Y aquí, por ejemplo, no lo dije en el video. Pero Tani Bole, espérate un Sí. momento. Porque digamos que Helio se robó 15 aguacates. Espérate un momento. El verdadero robador de aguacate, el niño. Claro. Y tú lo sabes. Y hay un caso abierto de que, mira, están inculpando a esa niña por el robo del aguacate, pero tú sabes que fue Helio. ¿Tú ¿Y quieres- entonces? ¿Tú quieres el truco legal para eso? Ok. Ajá. Cuando mis clientes quieren explotar en las redes sociales algo contra una contraparte, que una vez uno está frenando que espérate, cálmate. Ok, tú quieres hacerlo de la forma legal, que esto no es falsedad, esto no es difamación, esto no es injuria. Tú te querellas contra la persona, y en este caso te vas a querellar contra Helio, por robar aguacate. Ajá. Y ya con la querella recibida por la fiscalía, con el sello de recibida, entonces tú puedes publicar en las redes sociales
la querella recibida y decir, yo me he querellado públicamente contra Helio porque yo entiendo que es un ladrón. Un ladrón de Un aguacate. ladrón de Ha incurrido aguacate. en delito de robo de aguacate. Exacto. Tú puedes hacerlo, pero en este caso, automáticamente tú sometes una instancia a un tribunal, para que lo sepan, eso adquiere un carácter público, ya. Eso tiene un número de expediente en un tribunal o en la fiscalía, tú estás recibido, y ya lo que tú estás diciendo no es una mentira, tú te estás querellando, y eso va a seguir un proceso penal común. Eso va a haber una acusación del Ministerio Público, una acusación tuya, habrán audiencias preliminares, por lo que tú estás diciendo una mentira. Hay un proceso iniciado en el cual tú le estás imputando un delito, en este caso de robar aguacate. Exacto. Ok. Entonces, a mi cliente digo, mira, no lo hagas, pero si lo vas a querer hacer como quiera que sea, asegúrate que tú tengas ya, que tú te hayas hecho responsable por someter una querella. O sea, ponte los pantalones Ok. e interpon la querella. También, a datos personales, yo quería mencionar que en el video no me dio tiempo porque a veces en 90 segundos no da tiempo de decirlo todo. También eso incluye datos de historial crediticio y datos bancarios. Digamos que eso entra dentro de la gran sombrilla de datos personales, pero como tiene una legislación especial, pues hay que mencionarlo. Datos bancarios, datos de certificado, de puesto de bolsa, tu historial crediticio, todo eso también tiene una protección especial. También la explotación de imagen de personas sin su consentimiento. Yo explotar fotografías para un anuncio, por ejemplo, en el cual sale Helio y te yo, pagaron una vez. él no me ha autorizado, por ejemplo. Eso aplica también con una ley especial para personas fallecidas y accidentadas, lo cual Que este en país... este país no cumple. No, aquí, O sea, aquí es un no desastre. respetan. A veces los medios lo que hace es que Yo he ido a la lo ponen borroso, tú sabes. Ajá. Pero tú no debes sacar fotos de personas fallecidas, accidentadas, porque eso es una falta de respeto contra la familia. Y hay una ley especial del año 2019, Comenta. Comenta. Ajá. precisamente... Igual cuando dan para noticias eso. sobre suicidio, o sea, ellos explican cómo lo hizo, con qué lo hizo, dan todos los detalles, o sea, Sí. no debería ser. Incluso para temas de menor edad, para que ustedes vean cómo también los tribunales se cuidan. Cuando ustedes buscan sentencias que tienen que ver con menores de edad, las sentencias que dictan los tribunales, cuando las redactan los jueces, donde hay menores de edad, ya sea como testigos, como víctimas, aparecen con... Con barritas. no, Como censurada, como con un highlight. Ah. sí, no, la letra solamente, las iniciales, perdón, las iniciales, esa fue la palabra. Ya. Solamente las iniciales. Entonces, se cuidan mucho porque es el derecho de intimidad del niño. Entonces, son... Que no tiene consentimiento para eso. Correcto. En temas de propiedad intelectual, ya mencioné algunas. Y yo diría que, aunque hay muchas más, esas son... bueno, una que no mencioné en el video. Sabía que se me quedaba una, por falta de tiempo. Por ejemplo, publicidad engañosa. Esa no la mencioné en Ay. el video, por ejemplo. A que te ponen una Yo- foto de un hamburger gigante. Sí. Eso tiene una legislación especial, que es la Ley de Protección de Derechos del Consumidor, que es la Ley 358-05. Es una infracción que atenta contra los derechos del consumidor y usuario. Eso admite un proceso administrativo por ante el proconsumidor y eventualmente se puede tornar litigioso ante un tribunal. Y aunque es un tema de derecho del consumidor, que lo es una ley especial, podemos decir que dentro de todo lo que estamos diciendo ahora, que es la gran esfera de expresión, todo lo que yo puedo decir públicamente, yo no puedo incurrir en publicidad engañosa porque yo estoy violando los derechos de los consumidores. Entonces, con eso creo que les doy un panorama Bastante bastante amplio. completo porque son infracciones que tienen, digamos, sanciones penales, ahí hay multa, privación de libertad y también responsabilidad civil. Si una persona decide también demandar en daño y perjuicio, por daños percibidos por ese tipo de infracciones. Y con eso tenemos un panorama bastante amplio sobre libertad de expresión. Así es. Juan Miguel, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde aprendemos más cosas contigo a Me nivel pueden seguir, por favor, en @legalcpr, legal CPR, legal CPR. Ahí. Te damos, mi amor, respiración boca a boca ahí, legalmente. No, y si usted roba Te aguacate, revivimos. ya tiene quien lo defienda. Sí. Señores, gracias. Suscríbete.